Muy bien. En nefro vamos a manejar definitivamente dos patologías importantes, que son síndrome urémico hemolítico y la infección urinaria. Viene muy poco de ambos, pero viene. Así que vamos a manejarla de todas maneras. Cosas muy puntuales, que es lo único que necesitamos. No tenemos que ser nefrólogos, pero sí tenemos que tener cosas bien registradas. La alteración de todo vómito, chicos, en la estenosis hipertrófica de píloro, bajo el cloro, bajo el potasio, como alcalosis, obviamente metabólica. Eso pasa en cada chico que vomita. Cada vez que ustedes imaginen un chico vomitando, va a estar alcalótico, obviamente es un trastorno metabólico, baja el cloro, baja el potasio. Sí. Muy bien. Esta es una niña de 2 años que ya le han diagnosticado reflujo vesiculolateral, es unilateral. Me están explicando el reflujo unilateral de grado 2 y me dicen cuál es la conducta inicial más adecuada. ¿Qué tengo que hacer? Esta pregunta parece un poco más de sub. A ver, les explico. ¿Ya? Observación. ¿Alguien más se anima? Corrección endoscópica. Inyección endoscópica. Ya. La conducta es observar, como bien menciona su compañero. ¿Por qué? Porque habitualmente los reflujos se corrigen solamente cuando tiene algún tipo de sintomatología. ¿Ok? Mientras no tenga sintomatología o no cause infecciones urinarias a repetición, ahora les vamos a dar ese concepto, no tiene por qué ser corregido. ¿Ok? Tranquilos que esta pregunta ha sido colada de la sub, definitivamente. Miren, ay, perdón. Cuando nosotros queremos recabar los datos más importantes de una infección urinaria, lo primero que tenemos que recabar son conceptos. Yo diré que tengo una infección urinaria cuando tengo más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en un examen de orina simple y cuando tengo más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia en un examen por cateterismo vesical, que son los exámenes más frecuentemente tomados. Si hablamos de frecuencia o de epidemiología, entonces vamos a tener en cuenta aquí que los niños menores de 1 año es más frecuente en el varón la infección urinaria. En cambio, en los niños mayores de 1 año es más frecuente en las mujercitas. ¿Por qué creen? Aquí tenemos un factor importante que es la circuncisión. Y aquí tenemos un factor importante en las mujercitas, que es la cercanía de la uretra a la región perianal. Sí, el examen de orina simple es el examen completo de orina. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta en epidemiología es cuando decimos que es una ITU alta y cuando decimos que es una ITU baja. Una ITU alta de todas maneras es una pielonefritis, está tomando el riñón. Mientras que una ITU baja le decimos cistitis porque no está llegando al riñón. Como todo en pediatría, el mecanismo de producción va a depender de la edad del niño. Y hay 2 tipos de mecanismos. La vía hematógena, que se imaginarán que es la vía del recién nacido, del neonato, del lactante, y la vía ascendente, que es la vía de los niños
mayores. ¿Qué quiere decir? Que en la vía hematógena yo voy a tener un comportamiento muy parecido al de la sepsis neonatal, por ejemplo. En cambio, en la vía ascendente voy a tener un comportamiento como cada vez que alguna bacteria intenta trepar hacia algún lado, y finalmente eso es lo que va a pasar. Y hay otro concepto que tenemos que tener claro, que es una ITU complicada. Uno, pielonefritis. Eso ya la hace complicada. Dos, que haya algún grado de obstrucción mecánica. Ahí está nuestra pregunta. Un paciente con reflujo, por ejemplo. O que haya función renal disminuida. Eso hace complicada una infección urinaria. Por lo tanto, una no complicada va a negar todo lo anterior, ¿verdad? Sobre todo, la función renal va a estar ok. Y obviamente no es una ITU alta, ¿ok? Y finalmente un dato importante aquí también, que tiene mucho que ver en epidemiología, es qué cosa es una ITU recurrente. Una ITU recurrente es más de 3 infecciones del tracto urinario bajo o más de 2 infecciones del tracto urinario alto en un año. Eso es una ITU recurrente. Evidentemente, las infecciones urinarias tienen como germen cabeza a la E. coli. Sin embargo, cuando no son E. coli, estamos hablando de gérmenes probablemente recurrentes y son diferentes a la E. coli. Acá tenemos a Proteus, de repente Pseudomonas, de repente Klebsiella, hasta Enterobacter. Todo aquello que no se le parezca a la E. coli casi siempre tiene que ver con episodios de ITU recurrente, ¿ok? La ITU recurrente y la ITU recidivante no tiene gran diferencia en pediatría, así que no se estresen por eso. Los conceptos son básicamente lo mismo. Ahora, evidentemente hay algunos gérmenes que me van a tener que van a tener definitivamente más que ver con algún tipo de clínica o no, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay algunos virus importantes, como el adenovirus, que tiene que ver con una cistitis hemorrágica. Y hay uno que se llama becavirus, que casi siempre también está presente en los niños inmunosuprimidos y también causa cistitis hemorrágica, ¿ok? Y otra cosa que sería importante tener en cuenta aquí, obviamente, es los síntomas. Los síntomas van a depender de la edad. Si ustedes tienen un lactante, lo único que su lactante va a hacer es estar 100% irritable y tener fiebre. En cambio, si es un niño mayor, aquí es el único niño, o sea, mayor de 5 años, aquí sí les va a quejar de disuria y obviamente también va a haber fiebre. Otro dato importante en el lactante, los vómitos. Definitivamente. Pero solamente un niño de más de 5 años se va a quejar de disuria. Antes no. Entonces es importante tener en cuenta también esto.
Muy bien. Sí, se parece a los síntomas de OMA. Es por eso que con un lactante con fiebre, ¿qué les dije yo que tenían que buscar? OMA, infección urinaria, faringitis y cualquier cosa, porque en un lactante todos los síntomas son muy parecidos. Por lo tanto, parte del estudio del lactante debería ser un examen de orina. Lactante con fiebre tiene que tener un examen de orina. Muy bien. ¿Qué es la ITU entonces? Es la invasión, colonización y proliferación de bacterias en el tracto urinario. ¿Ok? Como les mencionaba, en lactantes y niños pequeños, pues prácticamente es fiebre, vómitos, rechazo de tomas de la lactancia. Esto de llanto durante la micción en verdad es bien improbable que lo puedan evaluar, no se va a poder evaluar, pero en los niños mayores sí, van a poder ver disuria, ahí van a tener incontinencia urinaria, y muchas veces hematuria macroscópica, que es lo que ellos conocen como la orina cargada, entre comillas. Como les mencionaba, una ITU alta básicamente es una pielonefritis, mientras que una ITU baja básicamente es una cistitis. ¿Cómo diagnostico yo la ITU? Pues el gol estándar, y eso les tiene que quedar súper claro, es la punción vesical. Se imaginarán que clínicamente esto prácticamente no se realiza, porque la punción vesical pues implica, es un procedimiento bastante invasivo, entonces habitualmente no lo hacemos. Es por eso que hemos establecido números importantes para saber cómo hacemos el diagnóstico, y acuérdense, para el cateterismo transuretral, o sea, para poner una sonda, la toma de muestra por sonda es más de 10 a la 5, perdón, a la 4, mientras que la de chorro medio o el examen de orina completo, como le quieran llamar, es más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, ¿sí? La bolsa recolectora en verdad no es recomendable, irrita el sistema genital de los niños, tanto varón como mujercita, y encima es altamente contaminante. Por lo tanto, me va a dar muchos falsos positivos, ¿ok? La E. coli de lejos es el germen más frecuentemente aislado. Sin embargo, como les decía, podemos tener este tipo de gérmenes, sobre todo en hitos recurrentes. En niños pequeños podemos tener Enterococcus fecalis, ¿por qué? Por la cercanía de la región perianal. Y los menos frecuentes, una vez más, serán patrimonio de los pacientes hospitalizados. Como les decía, los virus aquí no tienen un papel muy importante, pero infecciones por adenovirus o por becavirus pueden causar cuadros tan agresivos como una cistitis hemorrágica y necesitar un lavado vesical. Puntos importantes. Ecografía renal. ¿Quién se toma ecografía renal? Toda ITU en niños menores de 2 años tiene que tener una ecografía renal. ¿Ok? Si bien es cierto, no es sensible para los estadios iniciales de reflujo vesicureteral, porque eso es lo que tenemos que buscar, me puede buscar alteraciones groseras como hidronefrosis, que por ejemplo es lo que ven aquí, o alguna alteración anatómica grosera, ¿ok? Punción lumbar. No estamos hablando de punción lumbar, chicos, es punción vesical. Es el gol estándar. Se punza la vejiga, ¿ok? Se punza la vejiga por encima, obviamente a través de la piel. Por eso es que es un procedimiento invasivo. Directamente la vejiga. Y también les decía que en la ecografía renal, pues podemos ver abscesos renales, ¿sí? Por eso es que es importante que en todo niño menor de 2 años que tiene infección urinaria, tengo yo que hacer por patrón definitivamente una ecografía. ¿Para qué utilizo el DMCA o la gammagrafía renal? Para el diagnóstico de reflujo. Esto es mucho más específica para el diagnóstico de reflujo. También me puede dar algún otro tipo de alteraciones anatómicas, pero sobre todo en un estadio posterior a la ITU. ¿Cuán posterior? Un mes. Va a buscar si
si hay cicatriz renal o no. Y la uretrocistografía miccional, que es un poco difícil hacerla en niños, es el gol estándar para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral. ¿Cómo yo defino el diagnóstico? Si no voy a conseguir aislar de repente por urocultivo y solamente tengo una tira reactiva. Bueno, las tiras reactivas marcan nitritos y marcan estearasa leucocitaria. Obviamente, ambas positivas hacen un diagnóstico de ITU muy probable. Sin embargo, y también ambas negativas lo descartan, prácticamente lo descartan. Pero una positiva y una negativa hacen también la posibilidad de que haya una ITU. Sin embargo, es sí o sí mandatorio de que se coloque o de que se realice un urocultivo. ¿Qué cosa es un factor de riesgo? Principalmente, como les digo, depende de la edad, pero habitualmente el niño es el que tiene un poco más de riesgo, sobre todo si está circuncidado, si tiene como antecedente malformaciones renales, pero acá hay un factor que es importante que a veces lo ponen en las pruebas también y que es importante conocerlo porque es uno que sí es manejable y que sí es modificable, perdón, que es la constipación, el estreñimiento, ¿ok? El estreñimiento definitivamente es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque hay colonización bacteriana. Entonces eso es importante también. Ahora, eh, lo otro que tenemos que tener en cuenta es el manejo. No, la prematuridad no es un factor de riesgo. El manejo del reflujo por estadios, en verdad, como les digo, eh, no es tributario de las preguntas habitualmente. Esas preguntas se las han colado de la subespecialidad. Pero lo único que se maneja el reflujo vesicoureteral es por encima del estadio 3, ¿ok? Es el único que se refiere al cirujano pediatra, al urólogo o al nefrólogo para su manejo. No hacemos más con ellos. Y obviamente lo que sí necesito es que si en medio de una ITU ustedes diagnostican un reflujo vesicoureteral, por alguno de los métodos que les he mencionado, ese niño también tiene que ser referido. Tratamiento de la ITU. Básicamente, cefalosporinas. En verdad, la cefalosporina más usada probablemente sea el cefaclor o la cefuroxima. Puede usarse, miren, nitrofurantoína, como que puede usarse amoxiclavulánico, pero en general preferimos cefalosporinas, ¿ok? Tienen mejor efectividad, son mejor toleradas por el paciente, pero obviamente si ya ustedes tienen un paciente que ha recibido alguna cefalosporina por algún otro motivo, pues la que tiene menos índice de resistencia, definitivamente, creo que sigue siendo igual en adultos, es la nitrofurantoína. ¿Ok? Solo que la nitrofurantoína no es muy bien tolerada en niños, por eso es que no se prefiere usar. Listo. Ok. Ahora pasemos a la siguiente parte y a la última parte ya también para de nefro, para pasar a cardio, que en verdad es mucho más, son más sueltos los temas porque son temas bien puntuales. Este es un lactante varón de 2 años y 3 meses que desde hace 5 días tiene dolor abdominal, tiene diarrea con moco y sangre y lo aprecian decaído, pálido, con discreto edema de párpados, que no ha orinado en las últimas 12 horas, este es el dato probablemente más importante, y tiene menos diarrea y ha tolerado líquidos. Toman análisis y le encuentran la hemoglobina en 9, la creatinina en 2, está alta, y me preguntan cuál es el diagnóstico más probable. ¿De qué estamos hablando? Efectivamente, del SHUG. Muy bien. Hay cosas muy puntuales que tenemos que tener en cuenta con respecto al síndrome urémico hemolítico.
Lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay un antecedente. ¿Qué cosa es lo que generalmente precede al síndrome urémico hemolítico? Habitualmente van a tener una diarrea, ¿sí? Casi siempre el síndrome urémico hemolítico lo va a preceder un episodio de diarrea. ¿Y cuál es la bacteria que causa el síndrome urémico hemolítico típicamente? La E. coli. ¿Pero cuál E. coli? Exacto, la enterohemorragia. ¿Puede producirlo la enterotoxigénica? Sí, no es frecuente. La enterotoxigénica es más para la diarrea del viajero, por si acaso, pero de todas maneras es una posibilidad y no es la más frecuente. ¿Ok? Como siempre les digo, es importante que conozcan los sinónimos. Al síndrome urémico hemolítico también le dicen la microangiopatía trombótica. Y ahorita desagregamos el porqué. Hay trombocitopenia, plaquetas bajas. Hay anemia hemolítica. Y ocurre, producto de ello, la microangiopatía. ¿Por qué? Porque esto bajo genera un trombo de fibrina. ¿Ok? Y evidentemente ese trombo de fibrina va a causar un daño glomerular porque evidentemente eso no pasa por los capilares. Entonces, si yo tuviera que hacer una recapitulación del síndrome urémico hemolítico, diría, si tuviera que hacer una triada, perdón, diría que hay plaquetopenia, que hay anemia hemolítica, microangiopática, y hay lesión renal aguda. Ojo, esta lesión renal aguda es glomerular. Como les he explicado, por el trombo que no va a poder pasar por los capilares, lo que produce es un daño glomerular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así como les decía que una de las vasculitis más frecuentes en pediatría era la púrpura de Henoch, una de las principales causas de insuficiencia renal aguda, no es la principal, pero es una de las principales causas, es definitivamente el síndrome urémico hemolítico. Tratamiento. En verdad, la base del tratamiento es la hidratación. Ya las guías internacionales no hablan de cobertura antibiótica, hablan básicamente de hidratación. Y ahora lo vamos a ver. Les decía que el síndrome urémico hemolítico entonces es una microangiopatía trombótica, ¿sí? Es lo que va a generar la colección que finalmente termina en el glomérulo. Es una de las principales causas de lesión renal aguda en niños. Importante. Hemos visto la principal causa de obstrucción, que era la intususcepción. Hemos visto una de las principales causas de vasculitis, que es la púrpura de Henoch. Y ahora estamos viendo una de las principales causas de lesión renal aguda en niños, síndrome urémico hemolítico.
causado por la toxina Shiga-like o la E. coli enterohemorrágica, que es la productora, se llamará atípico cuando no tiene que ver con esta bacteria. Miren, hasta el estreptococo lo puede causar. Y lo que ocurre es una anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia, que evidentemente lleva a la insuficiencia renal aguda. ¿Qué sucede habitualmente? La ingestión de la toxina Shiga-like, causa una colonización intestinal. Esta colonización intestinal daña el endotelio y causa una respuesta del huésped. Esto ocurre mientras ustedes están con diarrea. Se empiezan a liberar factores bacterianos a la circulación y entonces empiezan a reaccionar los factores del endotelio y también nuestro sistema inmunológico empieza a liberar todo su sistema de activación. Ese sistema de activación finalmente termina en un endotelial y evidentemente en una muerte celular, que finalmente podría causar daños en el sistema nervioso central porque me puede hacer convulsionar, daños renales, ya les dije, glomerulares, y lo que finalmente causa que es la anemia hemolítica microangiopática. El extrarrenal no es frecuente, pero puede haber una pancreatitis o una cardiopatía. La complicación más frecuente entonces es la insuficiencia renal aguda, pero podría causar convulsiones por muerte celular a ese nivel.